Este código va en una idea garantista, pero luego, cuando tú desmenuzas situaciones que están contempladas en el código, tú evidencias contradicciones. La lógica Cedeño se impone porque evidentemente la pena para la violación, el castigo para la violación es menor que para las otras agresiones sexuales. Y evidentemente a ninguna población le conviene un Congreso Nacional que sea tan irresponsable de admitir públicamente que va a aprobar una ley sin leerla. Gildalina Tatén Brache es una abogada, jurista, documentalista, maestra en Derecho. Ha sido una postulante para los máximos organismos de administración de justicia en República Dominicana y ella es además feminista. Tiene una concepción jurídica sobre los derechos de las mujeres y las deudas históricas que ha tenido la sociedad dominicana con las mujeres, que siempre han tenido derechos relegados. El derecho a votar, por ejemplo, es un derecho que se conquistó a mediados del siglo pasado. El derecho a administrar y a decidir sobre su propio cuerpo. La mujer no puede ser embarazada por el marido si no hay un consentimiento. Bueno, pues de estas cosas. A propósito del Código Penal, hemos invitado a Gildalina Tatén Brache a hablar sobre el proyecto de código que está convertido aprobado por el Senado en 2 lecturas sin haberse hecho una lectura concienzuda de ese artículo por artículo de ese proyecto y aprobado en una primera lectura por la Cámara de Diputados. Gildalina, tú tienes una idea ya definida sobre las razones por las que se ha estado aprobando apresuradamente este código que ya tiene 20 años en discusión en el país. Mira, a mí me parece que desde hace mucho tiempo la reflexión, el debate y cómo se ha instrumentado el código en el Congreso para su aprobación ha partido primero de un falso debate y segundo de una lógica errada. O sea, aquí no se ha puesto sobre la mesa cuál es la teoría del delito con la que como país nos vamos a identificar. ¿Vamos a seguir en la tradición francesa de la imputabilidad o vamos a establecer la teoría del delito a partir de los planteamientos más actuales sobre lo que es el delito, lo que son las penas, para lo que sirve un código penal desde esa nueva visión de lo que es el derecho? El derecho surgió, y eso hay que reconocerlo, para el control ciudadano. Fue un mecanismo para los estados establecer unas reglas de juego, un contrato social sobre lo que usted puede hacer, lo que usted no puede hacer y las consecuencias de ese hecho. Pero el derecho ha evolucionado y el derecho ha dicho que ya no es solo un control ciudadano, sino que es la principal obligación jurídica de los estados es garantizar la dignidad de las personas. Y que a partir de esa principal obligación jurídica de garantía de dignidad, el derecho tiene que transformarse. Y ya el derecho no es solo control, sino que es social, que es democrático, que reconoce a la otra persona en su propia legitimidad, que da el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero que además están dotados de razón y de conciencia. Y que esa dotación de razón y de conciencia, y que el ser humano es el único en el planeta que tiene esa condición, le otorga una dignidad especial y que el derecho tenía que modificarse y transformarse para respetar esa dignidad. El Código Penal obedece al razonamiento y al concepto expresado por la Constitución de la República
en términos políticos? Mira, si tú ves los principios de todas las propuestas de código, incluso esta última, que sin lectura han aprobado en el Senado y que parecería que la Cámara de Diputados también se propone aprobar y que no está muy claro. Pero ya lo aprobó en primera lectura. Bueno, lo aprobó en primera, pero hoy tienen vistas públicas. Hay vistas públicas este lunes. Sí, este lunes hay vistas públicas, entonces no se sabe a partir de ahí qué podría suceder. Podrían decir definitivamente, a pesar de 20 años de discusión, que estamos aprobando no responde en toda su dimensión a esos 20 años de discusión. Aunque los principios lo ha dejado bastante intacto. Y si tú ves los principios del código, tú podrías decir, sí, pero mira, este código va en una idea garantista. Pero luego, cuando tú desmenuzas situaciones que están contempladas en el código, tú evidencias contradicciones. Una contradicción que es demasiado evidente y que posiblemente sea la menos conflictiva es que una situación que se suponía ya superada, como es el golpear, el disciplinar desde la violencia, que desde la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y la modificación legislativa que se hizo a partir de que como país somos signatarios de esa convención, se asumió que... A los hijos, el derecho de los padres con los hijos, con la disciplina. Exacto, a disciplinar, que siempre vamos a tener derecho a disciplinar, sí, que no es solo un derecho, sino un deber y una obligación. El padre y la madre tienen la obligación de disciplinar y de conducir. sí. Pero ya se suponía que era una discusión superada en la ley, aunque no sea superada en la cotidianidad de la existencia, el hecho de que esa disciplina no puede ser violenta. Sin embargo, eso está en la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, no solamente en la ley 136, está en la Constitución. También. La Constitución establece taxativamente la imposibilidad de establecer violencia frente a la persona menor de edad. Pero ahora viene este código y dice lo contrario. Y dice lo contrario. Y establece que la única violencia que tiene que ser penada es donde hay un supuesto patrón físico, que evidencie un maltrato continuado. Pero parecería entonces que el desahogo existencial, porque hay que tenerlo clarísimo, la pela nunca ha sido un método de disciplina, ha sido un desahogo existencial de el padre o la madre colmado con cualquier situación del menor de edad, que no ha establecido ni los límites ni las reglas, que propicia con una educación que un día de una manera y un día de otra, la posibilidad de la persistencia del menor de edad en violar las reglas. Y cuando yo lo veo con mis estudiantes, a mis estudiantes yo les pregunto, ¿cuándo usted ha decidido que va a dar una nalgada o una pela? Cuando me lleva a unos niveles de impaciencia. Entonces era un desahogo. Es un desahogo. No es un método de corrección. No un método de corrección. Si fuese un método de corrección, el sistema no fuera cuando tú estás colmado, cuando tú estás desbordado. Porque cuando tú propicias violencia física sobre un menor de edad, tú estás al mismo tiempo creando a un ser violento, educándolo en la violencia. Pero no solamente eso. Porque se supone que ese niño tiene derecho, cuando crezca, a ejercer esa violencia. Sí, y eso es terrible, pero lo más terrible es que cuando tú consideras que la disciplina, la única vía que tú tienes es abusando de una persona, primero, que es vulnerable. Sí. Segundo, que se supone que es el ser que tú más amas. Porque en el discurso decimos que no hay algo más sagrado y que nosotros queremos más que nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, es una idea del amor un poco desviada, porque el amor es respeto. Sí. El amor es reconocimiento.
Así que con este código estamos retrocediendo en ese tema de la protección de niños, niñas y adolescentes. Claro, porque ahora establece que si es una pela, está bien. Entonces, está validando un uso y costumbre, porque la existencia de la ley no ha significado que el uso y costumbre se haya erradicado, porque el uso y costumbre responde a otras lógicas y a otras dinámicas. Ya. Desde la ley tú no transformas la sociedad, desde la ley tú estableces lo que se puede y lo que no se puede hacer. La transformación de la sociedad tú la haces desde la cultura, desde la educación, desde la construcción de unos imaginarios diferentes de relacionamiento. Gramsci lo tiene clarísimo en su teoría de las hegemonías. O sea, tú construyes discursos hegemónicos y a partir de la construcción de esos discursos hegemónicos validas cómo tú quieres que la sociedad se comporte. Y definitivamente en la sociedad dominicana hay todavía una construcción de un discurso hegemónico que resuelve las situaciones desde la violencia. No solamente la crianza y la educación, sino muchísimas otras situaciones. Bueno, porque la idea que se tiene es que este código ha sido impedido o no se ha aprobado por la ausencia de consenso sobre el tema de las causales y se le atribuye a las 3 causales como el elemento, digamos, obstaculizador. El anterior presidente de la República, Danilo Medina, sometió una propuesta de redacción con las 3 causales, pero fue aprobado el código y el presidente lo devolvió. Y desde la consultoría jurídica se envió la redacción de un texto incluyendo las causales. Pero ahora se está aprobando el código con la ausencia de las causales, con la sanción del artículo 317, incluso mucho más fuerte del actual Código Penal, contra el aborto o contra las mujeres y el personal médico que practique cualquier atención o asistencia a mujeres que tengan necesidad de una interrupción voluntaria de embarazo. Mira, entonces, no es solamente las causales, hay otras cosas relacionadas que parece ser tiene este nuevo código. Por ejemplo, la inclusión de las iglesias como si fueran entidades estatales en la inimputabilidad penal, por ejemplo. Mira, Fausto, en la reflexión que he hecho en los últimos días, a partir de este nuevo código presentado en el Congreso, que ya en los debates que hubo antes de las elecciones, si tú te pones a escuchar lo que decían candidatos y candidatas del PRM a posiciones legislativas, había un discurso de que se necesitaba una aprobación del código en el proceso de transición. Entonces, eso indicaba que parecía que había una línea política de que el código se aprobara en este periodo, que posiblemente hay como más pluralidad en el Congreso, representación partidaria. Y entonces a mí me parecía que sí, que querían aprobar un código sin causales y que lo harían ahora en este periodo de transición. Pero de repente lo presenta el senador Henao, un aliado del PRM. No toman en cuenta el código, los otros códigos que hay, las otras versiones del código que están también en el Congreso, y ponen temas como la inimputabilidad de las iglesias o la prescripción de la corrupción. Y entonces he de confesar aquí, frente a las cámaras de televisión, que se me hace inentendible la comprensión y la aprehensión de si realmente quieren aprobar el código o si querían hacer otra vez un show mediático a partir del código. No me queda claro. Ojalá alguien lo tenga claro y me lo explique. Porque, fíjate una cosa, es cierto que el tema de las causales
ha estado latente por 20 y tantos años que se está hablando en este país de reforma al Código Penal. Y también es cierto que la no aprobación de las causales, como hemos dicho en multiplicidad de artículos de periódicos y académicos que se han escrito sobre el tema, es incomprensible el por qué no, porque si tú lo ves políticamente, Latinobarómetro, por mucho tiempo, por lo menos los últimos 3 o 4 informes de Latinobarómetro, hizo ver a la clase política que no es cierto que la aprobación de las causales pudiera tener alguna vinculación con los votos, porque las causales estaban bien vistas por la población, tenían un buen porcentaje de aceptación en la población. Eso Latinobarómetro. Y otro, en un momento que la Iglesia Católica tomó como estrategia querer quemar a legisladores y legisladoras que apoyaban las causales y leían unas listas en las iglesias de por quién se podía votar y por quién no. Recuerdo que en ese tiempo Pelegrín estaba en el Congreso, era diputado, y Magda y Minú eran diputadas, y Magda y Minú eran de las personas que estaban en la lista por las que no se podía votar, y Pelegrín era de las personas que estaban en la lista por las que se podía votar. Y en las elecciones, Magda y Minú ganaron y Pelegrín perdió. Entonces, evidentemente, no hay una vinculación con el voto. La vinculación es más bien con el status quo y con la toma de decisiones a nivel de las relaciones de poder en el Estado dominicano y en la población dominicana. Eso está clarísimo. Por ejemplo, la influencia de la conferencia episcopal, los obispos, las cartas pastorales, claro, grupos empresariales. Claro, pero que no tiene que ver con el voto, no tiene que ver con el voto, tiene que ver con las relaciones de poder y con las discusiones que se dan en el Estado alrededor de las pulsaciones de poder. Entonces la Iglesia asumió una posición tan radical en contra de las causales. Las iglesias, porque no se puede decir solo la católica, las evangélicas. Las iglesias en sentido general. Porque en el Código Penal están reconocidas como inimputables en esta propuesta las iglesias. Sí, pero ahí habría que definir el concepto de iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Si es una iniciativa que tiene una pastora que luego es acusada de corrupción, o si las iglesias son instituciones más sólidas que responden a una conferencia. ¿Cómo definimos iglesia? Pero el tema es que en esta versión del código, esas iglesias que siempre se han opuesto a las causales, pero que no se oponen a las causales, en mi teoría, puedo estar equivocada, por un tema de principio teológico, sino por un tema de pulsación de poder, de cómo quedan frente a la población, si habiendo sido tan radicales en que esto no se va a aprobar, se aprobara, y si eso debilita o no su poder de negociación con el Estado, que ahora mismo está fuertísimo. Porque una evidencia de lo fuerte que está el poder de negociación de las iglesias con el Estado es que de repente en este código, en las instituciones inimputables, estén las iglesias. Y tú sabes lo más terrible que las iglesias estén entre las instituciones inimputables, es que todos estos años que en Estados Unidos, en Europa, se han judicializado casos de pederastía, ha habido una evidencia tangible y por eso las iglesias han sido condenadas a dar fuertes indemnizaciones a las víctimas de esos hechos de pederastía, de ocultamiento, de complicidad de las autoridades de las iglesias con curas pederastas o con pastores pederastas. Entonces, si bien la responsabilidad penal es personal e individual y quien tiene que responder por un hecho es quien comete el hecho, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, el ocultamiento, el traslado,
el saber que eso está pasando y hacerme de la vista gorda, el sacar del país a curas cuando se evidencia o ayudar a anuncios que bandidos. están en situaciones Sí. terribles, como el cura, en el país, que tiene que haber muchísimos casos que no han sido judicializados, porque si hay en otros países, no es cierto que en República Dominicana no va a haber, por una lógica de simple apreciación, pero además con evidencias de todos los pastores que ahora están siendo sometidos, o de lo que hizo la Iglesia Católica Pero el tema con es que el nuncio apostólico. Son muchos más los que no se conocen. Efectivamente, es lo que te digo, tiene que haber muchísimos casos que no conocemos y que no necesariamente las jerarquías de las iglesias no conocen. Entonces, trabajar, poner en un código que las iglesias son inimputables, habla de contubernio, habla de complicidad. Sí, pero es un fraude además, porque tú te das cuenta que la forma en que está incluido el gobierno es inimputable, el Ministerio Público, digamos, el Estado, en sentido Estado, general. las municipalidades son inimputables, Sí, todas etcétera. las instituciones y entonces estatales, luego dice, y las iglesias. iglesias. Sí, Querían sí. también, me dicen que ¿Pero también por qué? querían incluir No a los son- partidos políticos. A los partidos políticos. Ese es un problema muy serio porque no hay manera de justificar No. instituciones privadas como son las iglesias como inimputables en paridad de condiciones con las instituciones estatales. Pero tú sabes qué es lo peor, que las iglesias se hayan quedado calladas, que no hayan dicho, no, mire, pero tal vez lo pidieron. Así mismo como decimos que no puede pasar un código con eximentes de responsabilidad penal en casos de aborto, como es lo que se está precian ellos de decir y se llenan la boca de acusarnos incluso de cosas impronunciables, como nos acusan a quienes de asesinato, defendemos. ¿verdad? De matar a los... Dígalo usted, que sí, yo no me atrevo ni a decirlo. Sí, todas esas cosas. No han dicho, no, pero imposible que las iglesias sean inimputables. Nosotros como órganos que estamos trabajando por la justicia, en la justicia social, en el planteamiento cristiano de que la vida se da y se sustenta en el amor, en el planteamiento cristiano del reconocimiento del prójimo, en la propia legitimidad que reconozco para mí, no podemos aceptar. Tú sabes que tampoco pagan impuestos. Un código como ese. Entonces, son cosas que tú te quedas como, ¿realmente quieren aprobar este código? Sí. Y vuelven al falso debate de las causales. ¿Y por qué digo falso debate? Porque mira, son demasiados tribunales constitucionales en el mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del que ahora República Dominicana forma parte, el Comité de Seguimiento a la CEDAW, el Comité de Seguimiento a la Convención para la Erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. O sea, todas las convenciones internacionales y todos los organismos que dan seguimiento a esas convenciones internacionales han dicho que no haya despenalización del aborto en causas extremas como son las causales. Han dicho, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura ha dicho que eso se convierte en tortura. Ya. La comisión de la CEDAW ha dicho que no se reconoce la dignidad de las mujeres porque no se reconoce la autonomía de la voluntad ni el libre desarrollo de la personalidad. El Tribunal Constitucional de Colombia ha dicho que, y el Tribunal Constitucional de Chile han dicho que si bien el nasciturus goza de una protección jurídica especial y fuerte, no es posible bajo ninguna circunstancia que la protección jurídica del nasciturus esté por encima de la protección jurídica de la persona, mujer, que lo procrea. y sin cuyo cuerpo
no sería posible ni viable su nacimiento. O sea que, por eso yo digo que es un falso debate, porque el mundo jurídico, el mundo político y el mundo congresual tienen eso clarísimo. Y si el mundo religioso no lo tiene claro, no tendría por qué tenerlo claro. O sea, a mí no me molesta que una religión decida que algo es pecado. A mí lo que me molesta es que una religión decida que lo que en esa religión es pecado, el Estado tiene que convertirlo en crimen o delito. ¿Por qué? Porque eso aplica solo a los miembros que se adhieren a una determinada corriente en el ámbito de la fe. Claro. Nada más que a ellos, no al conjunto de la sociedad. Efectivamente. Y además crean un debate moral donde no existe un debate moral. O sea, ¿quién ha dicho que una mujer que tiene que someterse a un legrado cae en un debate moral por someterse a un legrado? Pues está salvando su propia condición de vida, su propia vida. Y eso pasa todos los días en los consultorios médicos. Sí. Lo que pasa es que le dan otra connotación para crear estos falsos debates, y a partir de la creación de estos falsos debates, seguir, y vuelvo a Gramsci, construyendo el discurso hegemónico que coloca a las mujeres en lo que yo en mis estudios académicos llamo la paradoja de la subhumanidad. Yeah. Porque es que te reconozco como humana, incluso puedo hacerte un culto y una veneración en función de tu rol de madre, pero ese mismo culto y veneración que te hago en función de tu rol de madre, lo desdigo de un plumazo en tu rol de mujer. Yeah. Y entonces de repente las mujeres somos permanentemente las Evas que inducimos al pecado. Y por eso no se puede confiar en las mujeres, y si hay causales, las mujeres, que son las permanentes Evas, van a abortar como si fuese una diversión, como si fuese algo... En el supuesto de que todo el mundo querría abortar, y no es así. ¿O qué? Cuando defendemos nuestra dignidad, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestra libertad, es porque somos personas, y lo pongo entre comillas, personas malas. Personas inclinadas a lo mal hecho. A lo mal hecho. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Gildalina Tatén Brache, que es abogada, es jurista y es feminista también. Sí. Muchas gracias. Es colaboradora de Acento. Volvemos en un momento. Gildalina, me inquieta mucho el concepto de violación sexual en el nuevo Código Penal, porque, no sé, me parece que el Código establece que la violación solo es cuando hay penetración. Y quiero oír tu punto de vista sobre esto. Mira, en eso mismo que estábamos hablando hace un momento, de presentar siempre a una parte de la población como las que siempre están prejuiciadas para hacer mal, y esa defensa acérrima a la otra parte de la población que siempre puede ser engañada, a pesar de que las estadísticas evidencian absolutamente lo contrario. Antes de decir lo que voy a decir, me gusta hacer siempre una aclaración. Los seres humanos que yo más amo en mi vida son dos hombres, que son mis mellizos, hijos míos, de mi vientre, amados, que en mi familia me decían que yo siempre actuaba como si fuera la supermamá al rescate. En consecuencia, yo no tengo nada en contra de los hombres. Las personas que más amo son hombres. Sí. Pero la construcción social ha hecho a los hombres el centro del mundo. Y los hombres se lo han creído porque es chulísimo ser el centro del mundo. La mejor manera de ilustrar eso es cuando tú cumples años,
que en tu cumpleaños tú eres como la reina, la princesa, la infanta y todo, ¿verdad? Y todo el mundo gira alrededor de ti en tu Sí. fiesta de cumpleaños. Sí. Y todo el mundo se siente maravilloso. Y si no se siente maravilloso, por lo regular se dice, hay problema en esa gente. Mira cómo ni siquiera su cumpleaños debe ser trauma de la infancia. Entonces, es muy fácil creerse el centro del mundo. Es muy fácil construir el espacio doméstico como el espacio donde yo soy el rey, donde yo soy el príncipe. Por eso los sillones reclinables nada más son de los varones. Porque es quien tiene derecho a descansar en la poltrona. Sí. Entonces, eso que parece muy simple, como yo le estoy diciendo, que en términos académicos tiene grandes teorías formuladas y que Rita Segato une al capital y que entonces construye como la dueñidad de los demás seres humanos, es dificilísimo de erradicar porque concede privilegios. ¿Tú sabes lo que es que el único que tiene derecho a decidir sobre los bienes del hogar hasta 1978? Que Liseló Marte se encargó de propiciar una reforma al Código Civil. Era el varón. Que la construcción del pater familia se da alrededor de que el hombre es la única autoridad. Fijado en tema biológico. O sea, no importa que tú seas peor administrador que yo, si tú eres el hombre, tú eres el administrador. Bien. Eso parece algo como insostenible, ¿verdad? ¿Y eso se mantiene en esta propuesta de código? No, lo que se mantiene en esta propuesta de código es la idea de la preeminencia masculina. Entonces, la lógica Cedeño nos demostró. Sergio Cedeño, el diputado. Sí. La lógica Cedeño nos demostró que la preeminencia de la lógica masculina no solamente está instalada en el Congreso, está instalada en la sociedad. Sí. Sigue pensándose desde ahí. Y esas mismas mujeres que ponderamos como maravillosas en su rol materno y que sabemos que la mayoría de estudiantes de la UAS, cuando tú les preguntas quiénes han sostenido sus carreras, son sus madres que han sostenido sus carreras. Sin embargo, 2 o 3 mujeres en el mundo y en la opinión pública actúan de otra manera y todas las mujeres nos convertimos en las que lo único que queremos es robarle el dinero a los hombres. Sí. Con otras palabras que prefiero no decir. Asimismo ocurre con el tema de la violación. Las cifras evidencian que la violación se da principalmente a mujeres y a personas menores de edad. En los menores de edad, muchos menores varones de edad. También. Pero a mujeres y a menores de edad. Y que la violación es principalmente cometida por hombres. Sin embargo, se quiere negar toda esa estadística y poner como que lo que queremos es culpar a los hombres de lo que pasa en el mundo del abuso sexual. No, estamos viendo estadísticas. El feminismo es enemigo de la humanidad. Estamos viendo estadísticas y respondiendo sobre esas estadísticas. Sí. Entonces, la lógica Cedeño se impone porque evidentemente la pena para la violación, el castigo para la violación es menor que para las otras agresiones sexuales. Las otras agresiones sexuales tienen castigos que podrían incluso, aunque tú seas declarado culpable, no ir a la cárcel, porque aunque diga que tiene 2 años de cárcel, se sabe que una condena de 2 años de cárcel puede ser legítimamente exonerada a la cárcel. Entonces, quieren que caiga en esos renglones. Pero eso deja fuera una cantidad inmensa de hechos que... Son daños menores. Exacto, pero eso deja fuera una cantidad inmensa de hechos que son violaciones sexuales y que no incluyen penetración, para proteger a los violadores. Entonces, es como la inversión de la lógica a quien yo protejo con la pena. Y por eso vuelvo al inicio. Tenemos que ver cuál es la teoría del delito que estamos aplicando. ¿Cuál es la finalidad de un código?
cuál es la finalidad de una legislación que establece unos controles y unas penas y desde dónde vamos a aplicar eso. Por ejemplo, yo no creo en las penas de muchísimos años y evidentemente no creo en la pena de muerte. Ya. Porque si el fin de la pena... En este nuevo código el máximo de prisión es 40 años. Y hay cúmulo de penas que nunca lo hemos tenido en la República Dominicana. Sí, sí. Pero la pena se supone que es para regenerar, no es para venganza. La pena se supone que es para reivindicar, no es para venganza. Realmente, subir las penas de esa manera, ¿logran el objetivo social de la pena o logran la venganza frente a un hecho punible? Hemos trabajado la sociedad hemos deconstruido las construcciones que permiten que hombres que se supone que no tienen ningún problema en su vida, consideren que está bien violar a alguien, porque la cantidad de personas que han defendido la lógica Cedeño de que en un matrimonio no puede haber violación, hombres y mujeres, a mí me parece increíble que se siga pensando que hay la posibilidad de ese control absoluto sobre el cuerpo de otra persona. O diluir la conversación. Es el concepto de propiedad. Porque cuando tú te casas, tú adquieres un bien como hombre. O diluir la conversación en que si eso puede ser, si entonces el juego romántico, el juego sexual entre una pareja deviene en violación, porque entonces vienen con unos temas que tú dices, pero ¿de verdad están diciendo eso? Que entonces ahora resulta que tú ni a tu esposa puedes tratar de convencer, de enamorar, de poner en lo que no está, porque se convierte en violación. De verdad, tu grado de comprensión sobre la dimensión de la cantidad de casos de violación, de incesto, de abuso sexual, de acoso en el mundo laboral que hay en el país, tú la vas a diluir en una conversación sobre el juego de enamoramiento entre una pareja. No. Me parece demasiado burdo. O lo mismo de diluir el tema de en las causales de la responsabilidad y del deseo de cuidar al nonato, porque incluso le dan categoría de persona, cuando en 5 años, de 2002 hasta el 2019, las estadísticas de salud pública en la República Dominicana dicen que las muertes neonatales de niños y niñas de 0 a 28 años en hospitales fueron 19.200 y algo, muertes neonatales. Y hemos hecho algunos escandalitos breves por 1 o 2 días porque aparecieron 6 cadáveres en la puerta de un cementerio, porque murieron tantos en una semana y parece que querían cambiar a un ministro de salud una vez. Sí. Y armaron un escándalo con el Robert Reed. El Robert Reed Cabral, sí. Pero eso es la cotidianidad, porque si en 5 años las cifras oficiales de salud pública dicen que hay 19.200, creo que 19, muertes neonatales en hospitales, eso debería ser el gran escándalo moral sobre la vida y la protección de la vida, porque estamos hablando de niños y niñas que nacen institucionalizados y que las cifras dicen la nacionalidad. Entonces, la mayoría son niños y niñas dominicanos. No es de que porque vienen las mujeres haitianas a parir a la República Dominicana. Fíjate que el índice de partos en las mujeres haitianas por cesárea es muchísimo menor que en la dominicana. Ellas tienen partos naturales. Entonces,
las cifras evidencian que la mayoría son niños y niñas dominicanos, y eso no crea escándalo. Y sin embargo crea escándalo que una chica esté embarazada, peligre su vida y quiera interrumpir el embarazo. Y queramos entonces que pasen casos como el de Adilka, por mencionar el más reciente que se hizo público y viral. Sí. ¿Qué responsabilidad atribuyes tú a los partidos políticos en la aprobación de un código como este, que apenas son 5 países en el mundo que mantienen prohibidas las 3 causales, como eximente de responsabilidad penal? Mira, los partidos, por interrupción del embarazo. Los partidos políticos tienen que hacer una seria reflexión en la República Dominicana, no solamente con relación al Código Penal, que es grave, lo que han hecho estos 20 y tantos años con el código, queriendo que la corrupción tenga prescripción, que las iglesias sean inimputables, que las mujeres sigan siendo condenadas a embarazos en situación de riesgo, de riesgo físico o de riesgo psicológico, como el caso de violación, incesto. Pero es en sentido general, no es solamente con el Código Penal. Aprueban una ley para establecer proporción. Pero el PRM aprobó en su programa de gobierno apoyo a las causales. Aprueban una ley para establecer proporción legislativa entre mujeres y hombres, y luego quieren ponerlo por demarcación nacional para burlar la propia ley. Hacen unos programas de gobierno donde se comprometen a cumplir situaciones, a hacer políticas públicas, y luego se les olvida. Hacen un programa de gobierno que luego las expresiones de sus legisladores y de sus legisladoras hacen saber que esa gente se postuló a esos cargos sin saber cuál era el programa de gobierno de sus partidos. Operan sin definición ideológica de cuál es su posicionamiento estratégico con relación a los derechos, con relación al funcionamiento de la sociedad, con relación a la corrupción. Un partido como el PRM, cuyo portaestandarte de sus 4 años de gobierno ha sido la lucha anticorrupción, querer aprobar un código que hace que la corrupción sea un crimen, un delito que prescribe en el tiempo, sabiendo la debilidad institucional que todavía tenemos en la República Dominicana y lo difícil que le ha resultado al Ministerio Público instrumentar casos que puedan realmente tener la solidez suficiente para convertirse en condenas ejemplarizantes, y que han tenido que recurrir de una manera exacerbada a la delación premiada. Y que a pesar de todo eso, de esa realidad fáctica que está ahí y que estamos viviendo, querer un código que ponga límite al tiempo en que se puede instrumentalizar un caso de corrupción y ponerle prescripción a la corrupción que querían en 10 años. Frente al escándalo, es que lo han duplicado, pero querían que fueran 10 años. Eso te habla de unos partidos que están actuando desde la irresponsabilidad más absoluta. Lamentablemente en la República Dominicana, la incoherencia entre el discurso y el hacer se ha convertido en algo cínico, porque es que se asume con una ligereza tal que tú no logras, o sea, decía Magali Pineda que nunca podemos perder la capacidad de asombro. Y yo lo creo, porque el asombro es lo que te puede impulsar para actuar. Pero la dicotomía entre el discurso y la práctica en la clase política nacional ha llegado a unos niveles tales que lo que ha creado es cinismo en la población. Y entonces la población... Cinismo en la población, lo que crea un cinismo que entonces la población lo que quiere es también poder aprovecharse de la situación. O sea, decimos, eliminemos el concordato,
y en inicio las iglesias evangélicas estaban de acuerdo con la eliminación del concordato. Ya no. Llegan a un acuerdo para que los mismos beneficios Del que el concordato le tiene da a los para la iglesia católica, lo tengan las iglesias evangélicas, entonces ya no hay problema con el concordato, ya. Porque se convierte todo en un tema de beneficios. La única ley trujillista que sobrevive del año 1954. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Gildalina Tatén Brache. Volvemos en un momento. Gildalina, ¿tú recuerdas cuando se aprobó, cada vez que se ha aprobado una modificación a la Constitución de la República, se hace artículo por artículo? Sí. Y en el caso del Código Penal se aprobó en el Senado en bloque, completo. Si un legislador tiene diferencia con uno, con dos o con tres artículos y lo vota por completo, ¿qué está sucediendo en ese caso? Porque lo están poniendo a votar en bloque todo, por tanto no hay ni siquiera que leerlo. Entonces, me gustaría saber si el procedimiento utilizado por el Senado y la Cámara de Diputados, según tu criterio, de aprobar en bloque todo un código, levantando la mano una sola vez y nada más, ¿es correcto? Mira, la aprobación en bloque es costumbre en la República Dominicana. Lo que es una irresponsabilidad de todo el tamaño, por decirlo de alguna manera, es aprobar sin leer. Y ellos aprobaron sin leer, alegando que el código tiene tantos años de discusión, pero esta versión del código, ellos no la leyeron y la aprobaron. Y a mí me parece un acto de una irresponsabilidad ciudadana, de una responsabilidad frente a sus votantes, de una responsabilidad frente al país muy grande. Tú podrás decir, bueno, es que si tú miras los gastos de las elecciones en el sentido de la campaña, posiblemente esos legisladores y legisladoras sientan que no tienen tanto compromiso con los votantes porque hay un voto bastante mercantilizado y que desde ahí consideran que su escaño le pertenece y que como le pertenece pueden hacer los pactos y los contubernios que consideren que deben hacer para su ejercicio de poder. Ahora bien, yo aspiro a que alguna vez la República Dominicana haga lo que constitucionalmente se ha comprometido a hacer. Y la Constitución de la República Dominicana habla de transparencia, habla de que el soberano es el pueblo, habla de que sus representantes se deben a hacer lo que más le convenga a la población, y evidentemente a ninguna población le conviene un Congreso Nacional que sea tan irresponsable de admitir públicamente que va a aprobar una ley sin leerla. Con relación a votar en bloque, el diputado José Horacio en una ocasión narró en un programa de televisión, no recuerdo el cuál, que hubo una vez que el código no se aprobó precisamente por eso, porque con la votación en bloque, personas que estaban, legisladores, legisladoras, que no estaban de acuerdo con alguno del articulado, no lo votaba. Pero eso es un tema de método. Metodología. Al final, lo que se requiere es transparencia, responsabilidad, respeto, diría mi madre, decoro, para actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa cumplir la principal obligación jurídica del Estado, garantizar derechos. En caso de que la Cámara de Diputados aprobara en segunda lectura, luego de la sesión de este día, de este lunes, de vistas públicas, y se le remite al presidente de la República con el interés de promulgación, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué tú crees que haría el presidente? ¿Lo devolvería como ya una vez lo devolvió Danilo Medina? ¿O porque él ha dicho que él es partidario de las causales? Pero ¿O tú recomendarías que lo devuelva? Yo no sé lo que él va a hacer,
realmente no sé lo que haría el presidente Abinader, porque él ha dicho muchas veces que él necesita un nuevo código. Lo que sí yo les recomendaría al presidente Abinader, que tome el código, si se aprueba como está, tome el código y tome el programa de gobierno de su primer gobierno, del mandato que está cerrando ahora, para que se dé cuenta de que ese código no se corresponde con su programa de gobierno, y en función de que no se corresponde con su programa de gobierno y que no se corresponde con los mejores intereses de la República Dominicana en aspectos tan fundamentales como corrupción, como imputabilidad de instituciones privadas que están siendo declaradas inimputables, y que no se corresponde en los temas de violencia hacia menores de edad, discriminación hacia personas de la comunidad, y que no reconoce a las mujeres como personas plenas en capacidad de tomar decisión en situaciones tan extremas como el peligro de su vida, violación, incesto o un producto incompatible con la vida, que lo vete. Que lo vete. Bien. El movimiento de mujeres, ¿qué tú crees que haría? Los intelectuales, la gente que tiene una visión democrática sobre derechos, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Hay algún elemento de resistencia, por ejemplo, a un código aprobado y puesto en vigencia, promulgado, en el caso de que lo hiciera? El movimiento de mujeres ha llamado a la movilización popular y a la resistencia en los espacios institucionales. Sabemos que posiblemente la vista pública no sea en este momento el mejor camino, porque no se está haciendo de la mejor forma, pero tampoco queremos dejarle el espacio para que luego puedan decir, no, lo que pasa es que las convocamos a la ciudadanía y la ciudadanía no fue. Entonces hemos decidido estar en los espacios institucionales y también en los espacios de movilización, exigiendo un código penal que responda a lo que ha dicho el Estado que tiene que responder un código penal, que es a la dignidad. Ya. El Código Penal de República Dominicana sería imputado en su paternidad a Ramón Rogelio Henao, al Partido Reformista, al PRM, al presidente Abinader. ¿A quién? Yo creo que yo te voy a responder haciéndome entrevistadora. ¿Quién tiene mayoría? ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién tiene la posibilidad de tomar decisiones? Bueno, del PRM son 18 de los senadores ahora. En el próximo periodo serán, creo que 29. Sí, pero ya si aprueban el código como está, ya el Senado lo aprobó. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados ahora? Alfredo Pacheco, que es del PRM. En consecuencia, yo creo que está muy claro a quién tiene que asumir responsabilidad. Es decir, la imputabilidad. Y sobre todo responsabilidad con sus propios discursos. No podemos seguir teniendo una clase política que cree que la población dominicana va a seguir aceptando un discurso y una práctica divorciadas. Tenemos que tener coherencia. Eso también se convierte en corrupción. El usted no cumplir con lo que usted ha dicho que va a hacer en un programa de gobierno es una forma de ser corrupto. Sí, sí. El movimiento de mujeres tiene la posibilidad de alianzas con otros sectores, porque ven que el movimiento de mujeres es débil, que el movimiento de mujeres no da apoyo político, que el movimiento de mujeres no da apoyo electoral, que el movimiento de mujeres se mueve poco en relación a la incidencia y el movimiento que hacen grupos fácticos del poder, como las iglesias, los obispos, conferencia episcopal, los líderes evangélicos. Mira, está surgiendo movimientos ciudadanos de repulsa al código. La coordinadora de organizaciones populares se reunió el domingo 14 para expresar un apoyo total al movimiento de mujeres y una lucha conjunta a este proceso de un código penal como lo necesitamos. Es cierto que necesitamos un nuevo código penal,
Tenemos un código penal obsoleto que ha tenido que ser modificado en diferentes leyes, porque no es que el código penal se usa como surgió en los 1800, o sea, ha sido modificado por diferentes leyes, pero necesitamos un instrumento jurídico actual, eso es cierto. Lo que pasa es que no puede ser un instrumento jurídico mediatizado por tantos intereses y tantas componendas para tener lo nuevo y continuar en lo mismo. Tiene que ser que tenemos lo nuevo y hacemos de lo nuevo la realidad de la vida en la República Dominicana. Bien, muchas gracias a Gildarina Tatembrach, abogada, jurista, maestra, documentalista, colaboradora de Acento, por esta conversación, esta entrevista sobre este instrumento jurídico necesario, como ella ha dicho, importante para la sociedad dominicana, pero que no puede ser mediatizado por tantas componendas y por tantos elementos que son también negadores de derechos. Muchas gracias, Gildarina. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.